Saludos y sean bienvenidos una vez más a este su programa, La Biblia tal cual es, para las personas tal cual son. Les habla su hermano en Cristo, Cristóbal Encarnación. Como ya sabrán, me congrego en la Iglesia Evangélica Pentecostal La Luz de Dios Monte Sinaí, la cual es pastoreada por el pastor Bernardo Pérez. Bien, para el día de hoy estaremos dando una pequeña introducción al libro de Génesis. Antes de comenzar, y para dar el ejemplo, debido a que, en nuestro anterior programa habíamos dicho que para iniciar un estudio próspero de la palabra, debemos comenzar con una oración, por ende, hagamos una oración para iniciar con el estudio del día de hoy. Oremos, Padre eterno, Dios de vida y de poder, mira que nos encontramos una vez más en este programa, para realizar un estudio de tu palabra, te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que nos ayudes a aprender las verdades que se encuentran en tu palabra, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén. Bueno querido espectador, ya sí estamos listos para iniciar con el programa del día de hoy. Como habíamos dicho anteriormente, el día de hoy estaremos dando una pequeña introducción al libro de Génesis. Para este programa, lo que haremos es ver cada libro de la Biblia desde dos puntos de vista, estudiaremos cada libro un punto de vista global, es decir, una vista general, eso lo haremos en las introducciones de cada libro, y luego lo haremos de manera particular, es decir, que iremos revisando capítulo por capítulo. Para dar inicio al programa de hoy, comencemos hablando de la autoría del libro de Génesis. Aunque el libro del Génesis no menciona de forma explícita a su autor y la historia que en este se narra, termina siglos antes del nacimiento de Moisés. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento atribuyen su escritura a Moisés. Esta atribución se basa en su formación académica y su liderazgo, lo cual podemos ver en las siguientes citas. La primera la encontramos en el libro de Éxodo en su capítulo 17 y versículo 14, mientras que la segunda la vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 7 versículo 22. El libro de Génesis fue escrito después del éxodo de Egipto, alrededor del año 1445 a.C., y antes de la muerte de Moisés, aproximadamente en 1405 a.C. Por ende, vemos que no hay contradicción en la idea de que si fue Moisés quien escribió este libro. Hablemos ahora de unas cuantas curiosidades del libro de Génesis. El libro de Génesis, el cual es el primer libro de la Biblia, obtiene su nombre de la traducción griega de la Septuaginta, una versión del Antiguo Testamento realizada en griego en Alejandría bajo el mandato de Ptolomeo Filadelfo, esto entre los años 285 y 247 a.C. El significado de su nombre es orígenes. En el hebreo original, el título se basa en la primera palabra de la Biblia, Bereshit, que significa en el principio, aunque también lo podríamos traducir como origen o nacimiento. Podemos considerar al libro de Génesis como el libro de los principios, ya que podemos encontrar en él varios principios o inicios de varios conceptos que tenemos hasta el día de hoy, tales como el principio de las familias, el principio de la creación, el hombre, la mujer, el día de reposo, el matrimonio, la familia, el trabajo, el pecado, el homicidio, el sacrificio, las razas, los idiomas, la cultura, la civilización y la redención. Como acabamos de ver, este libro de Génesis es esencial no solo para presentar el Pentateuco, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, sino también para establecer el contexto de toda la Biblia. El libro de Génesis es el árbol genealógico de los judíos, y más que de los judíos, es de Cristo. También podemos decir que el libro de Génesis es la genealogía de los cielos, la tierra y la humanidad. Incluso el concepto del nuevo nacimiento se sugiere en su capítulo 3 versículo 15, donde se menciona por primera vez a un Redentor. Génesis se menciona más de 35 veces en el Nuevo Testamento y se alude a él en cientos de ocasiones en ambos testamentos, reflejando su duradera influencia a través de toda la Escritura. A la hora de interpretar el libro de Génesis, se nos pueden presentar algunos desafíos, esto debido a que algunos pretenden utilizar el libro de Génesis como un libro de ciencia. Buscan explicaciones científicas para dar significado a los acontecimientos del libro de Génesis. Y déjeme decirle, querido espectador, Moisés no escribió un libro de ciencia, Moisés no puso en duda las palabras de Dios y luego formuló unas cuantas hipótesis para poder explicar el cómo ocurrió cada cosa, él solo se limitó a escribir lo que Dios le dijo que escribiese. Por ende, es que entendemos que interpretar el libro de Génesis es un desafío, no solo por lo dicho anteriormente, sino que, también debido a la riqueza de sus mensajes individuales y su propósito general. En este libro se nos presenta una creación ex nihilo, esto es, de la nada, y varios eventos históricos como la caída del hombre, el diluvio universal y la dispersión de las naciones.
Pero si hay algo que podemos notar, y esperamos que usted también lo haya notado, es que, desde Abraham, el énfasis es en la redención y bendición divina, es decir, la redención y bendición de Dios hacia el hombre. Al estudiar el libro de Génesis, aunque esto no solo pasa con el libro de Génesis, encontramos que las costumbres descritas en este libro a menudo difieren de las costumbres actuales, por eso deben entenderse en su contexto histórico y temporal original. Muchas veces vemos a personas que utilizan acontecimientos narrados en la Biblia para juzgarlos en base a la moral actual y no en una contemporánea. Y sí, querido espectador, eran otros tiempos, quizás usted considere a las personas de esa época un poco más violenta o arcaica. Aunque estamos seguros que intolerante sería la palabra que muchos usarían en estos días. Bien, volviendo al tema central, volvamos al contexto histórico del libro de Génesis. Vemos que, al tratar de ver al Génesis como un todo, podemos notar que el contexto inicial del libro de Génesis, o contexto histórico, si es que le podemos llamar así, tiene su inicio en la eternidad pasada. Donde Dios, mediante un acto deliberado de su palabra, crea el universo y la humanidad. Podemos ver que la humanidad pasa a ser el clímax de su creación, destinada a disfrutar de una comunión íntima con Dios y a ser un reflejo de su gloria. Ahora, desde un punto de vista geográfico, podemos notar que los primeros eventos del libro de Génesis están ambientados en Mesopotamia, lo que el día de hoy serían los países de Irak, Siria, Kuwait y parte de Turquía. Y el libro fue escuchado por primera vez por Israel antes de cruzar el Jordán hacia la tierra prometida, lo que para la actualidad incluiría varios países, los cuales mencionaremos a continuación. 1. Israel, la mayor parte de la tierra prometida según la Biblia está en lo que hoy es el Estado de Israel. 2. Territorios palestinos, Cisjordania y Gaza también forman parte del territorio bíblico. 3. Líbano, parte del sur del Líbano se encuentra dentro de los límites de la tierra prometida. 4. Siria, la región de Basán, mencionada en la Biblia, corresponde a lo que hoy es el sur de Siria, incluyendo partes de los altos del Golán. 5. Jordania, las tierras de Galaad, Amón y Moab, que son parte de la tierra prometida, están en la actual Jordania. 6. Egipto, aunque la referencia al río de Egipto es a menudo interpretada como el Wadi el Aris, y no el Nilo, partes del noreste del Sinaí podrían estar incluidas en la tierra prometida. Y 7. Irak, la mención del gran río Éufrates como el límite oriental incluye partes del actual Irak, principalmente en el extremo norte. Si le prestó atención a los nombres de los países mencionados, verá que Israel ha estado en conflicto con todos y cada uno de ellos, y en su mayoría, por factores territoriales. Veamos los conflictos en los cuales se vio envuelto. Comencemos con Egipto. Desde su independencia en 1948, Israel se vio envuelto en una serie de conflictos con Egipto. El primero de estos fue la Guerra de Independencia, 1948 a 1949, seguida por la crisis de Suez en 1956, donde se enfrentaron por el control del Canal de Suez. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel ocupó la península del Sinaí, un territorio estratégico que pertenecía a Egipto. Años más tarde, en 1973, Egipto intentó recuperar el Sinaí en la Guerra de Yom Kippur, pero no lo consiguió. Sin embargo, tras intensas negociaciones, los acuerdos de Camp David en 1978 allanaron el camino para que el Sinaí fuera devuelto a Egipto en 1979, poniendo fin a este prolongado conflicto territorial. Ahora hablemos de Jordania. Jordania también participó en la Guerra de Independencia de 1948 a 1949 y durante ese conflicto tomó el control de Cisjordania y Jerusalén Este. Estos territorios permanecieron bajo control jordano hasta 1967, cuando Israel los ocupó durante la Guerra de los 6 días. A pesar de estos enfrentamientos, las relaciones entre ambos países mejoraron, y en 1994 Israel y Jordania firmaron un tratado de paz, estableciendo relaciones diplomáticas formales. Continuemos con Siria. El conflicto entre Israel y Siria ha sido uno de los más persistentes en la región. Desde la Guerra de Independencia de 1948 a 1949, pasando por la Guerra de los 6 días en 1967 y la Guerra de Yom Kippur en 1973, ambos países han estado en un estado casi constante de tensión. Uno de los puntos de conflicto más importantes es la región de los Altos del Golán, una zona de gran valor estratégico que Israel capturó en 1967 y posteriormente anexó en 1981, una anexión que no ha sido reconocida por la comunidad internacional. Hasta hoy, Siria e Israel siguen técnicamente en estado de guerra, sin haber firmado un acuerdo de paz.
Pasemos ahora al país de Líbano. Las relaciones entre Israel y Líbano han estado marcadas por varios enfrentamientos armados, incluyendo las invasiones israelíes de Líbano en 1978 y 1982, así como un prolongado conflicto en el sur de Líbano entre 1985 y 2000. En 2006, ambos países se enfrentaron nuevamente en una guerra que dejó profundas cicatrices en la región. A diferencia de otros conflictos, el enfrentamiento con Líbano no está motivado principalmente por disputas territoriales directas, sino por la presencia de grupos militantes, como Hezbollah, que operan en el sur del Líbano y las fronteras mal definidas, como la región de Sebaa Farms. A día de hoy, Israel y Líbano siguen técnicamente en estado de guerra. Veamos ahora al país de Irak. Aunque Irak no comparte frontera directa con Israel, ha sido un firme opositor de su existencia y ha participado en varias guerras árabe-israelíes, incluyendo las de 1948, 1967 y 1973. Irak ha apoyado activamente a otros países árabes en sus conflictos con Israel, principalmente por solidaridad con la causa árabe en la región. Aunque no existe una disputa territorial directa entre ambos países, las relaciones entre Irak e Israel siguen siendo tensas hasta el día de hoy. Y terminaremos con el más sonado en estos días, Palestina, Cisjordania y Gaza. El conflicto entre Israel y los territorios palestinos es quizás el más conocido y prolongado de todos. Desde la creación de Israel en 1948, la disputa por Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza ha sido un tema central en el conflicto árabe-israelí. A lo largo de los años, este enfrentamiento ha dado lugar a eventos como la Primera y Segunda Intifada, así como varias guerras en Gaza, la más reciente la Guerra Israel-Gaza, también llamada Guerra de Gaza, o Guerra Israel-Hamás, es un conflicto armado en curso que comenzó el 7 de octubre de 2023. Los asentamientos israelíes en Cisjordania, el estatus de Jerusalén y el control de Gaza siguen siendo puntos de fricción clave, manteniendo este conflicto como uno de los más complejos y duraderos en la región. Como habíamos dicho anteriormente, la mayoría de los conflictos con estos países son por cuestiones territoriales. Nosotros vemos en el libro de Génesis que el Señor les prometió entregarles esa tierra, pero hasta el día de hoy, esa promesa no se ha cumplido, ellos no pudieron conquistar toda la tierra prometida, no mi querido espectador, ellos no pudieron, pero eso es algo que veremos más adelante, cuando estudiemos los libros de Números y Josué. En el libro de Números se describen de manera detallada los límites de la tierra prometida, aunque este dato se menciona por primera vez en este libro de Génesis capítulo 15, y concluiremos este tema en el libro de Josué, donde podremos encontrar cuáles territorios no fueron conquistados. Bueno, querido espectador, dejando un poco de lado el tema de los conflictos bélicos, nosotros podemos notar que el libro de Génesis se divide en tres contextos geográficos y temporales, los cuales son los siguientes. Mesopotamia, desde la creación hasta aproximadamente 2090 a.C., esto lo podemos leer en el libro de Génesis, desde su capítulo 1 al capítulo 11. La Tierra Prometida, desde 2090 a 1897 a.C., esto lo podemos leer en el libro de Génesis desde el capítulo 12 al capítulo 36. Egipto, desde 1897 a 1804 a.C., esto lo podemos leer en el libro de Génesis desde el capítulo 37 al capítulo 50. Ahora bien, si hacemos una división temática del libro del Génesis, podremos encontrar dos grandes divisiones, vamos a presentárselas a continuación. Veamos la primera división, que abarca los capítulos del 1 al 11. Esta sección abarca desde la creación del universo hasta la aparición de Abraham. Los temas principales en esta primera parte incluyen: en primer lugar, la creación, en el libro de Génesis, en sus capítulos 1 y 2, se describe cómo Dios creó el mundo y todo lo que hay en él, incluyendo a la humanidad. Luego se nos narra la caída del hombre, en el libro de Génesis, en su capítulo 3, se narra cómo Adán y Eva desobedecen a Dios, lo que introduce el pecado en el mundo. Después de esto tenemos el diluvio, en el libro de Génesis, en sus capítulos del 6 al 9, relata la historia de Noé y el diluvio, un evento cataclísmico que reinicia la humanidad debido a su corrupción. Y finalmente tenemos la Torre de Babel, en el libro de Génesis, en su capítulo 11, describe cómo la humanidad intentó construir una torre para alcanzar el cielo, lo que llevó a la dispersión de las personas y la confusión de las lenguas. Esta primera división abarca un periodo de tiempo muy extenso, que puede variar desde unos pocos miles de años hasta decenas de miles de años, dependiendo de las interpretaciones. Mientras que en la segunda división, abarcaremos los capítulos del 12 al 50. Esta sección se centra en la historia de los primeros patriarcas del pueblo de Israel, desde Abraham hasta José.
Comencemos con Abraham, conocido como el hombre de fe. Su historia comienza en Génesis capítulo 12. Dios lo llama para dejar su tierra natal y promete hacer de él una gran nación. Sigamos con Isaac, el hijo prometido de Abraham. Su historia destaca en Génesis capítulo 21 y siguientes. Isaac es un símbolo de la promesa y el cumplimiento de Dios. Luego tenemos a Jacob, nieto de Abraham, es el hijo elegido y probado por Dios. Su vida se narra en el libro de Génesis en sus capítulos de 25 al 35, donde también se le da el nombre de Israel. Y terminamos con José, conocido por su sufrimiento y posterior gloria. La historia de José abarca los capítulos del 37 al 50 del libro Génesis, el cual es vendido como esclavo por sus hermanos, y eventualmente se convierte en un líder en Egipto, salvando a su familia de la hambruna. Esta segunda división cubre un periodo de tiempo más específico, aproximadamente 300 años, y se centra en eventos y personajes clave en la historia del pueblo de Israel. Habíamos dicho anteriormente que el libro de Génesis era el libro de las genealogías. Ahora vamos a presentarles las genealogías, con una estructura en torno a las generaciones, marcando transiciones en la narrativa. Comencemos con la generación de los cielos y la tierra, la creación del mundo y los orígenes de la humanidad, libro de Génesis en sus capítulos del 2 al 4. También tenemos la generación de Adán, descendencia de Adán, incluyendo a Caín, Abel y Set, libro de Génesis en su capítulo 5. Luego vemos la generación de Noé, historia de Noé y sus hijos, quienes repueblan la tierra después del diluvio, libro de Génesis en sus capítulos del 6 al 9. También veremos la generación de los hijos de Noé, descendencia de Sem, Cam y Jafet, libro de Génesis en su capítulo 10. De los hijos de Noé, nos enfocaremos en la generación de los hijos de Sem, linaje que lleva a Abraham, libro de Génesis en su capítulo 11 desde el versículo 10 al 26. Luego veremos la generación de Taré, padre de Abraham, que lleva a la llamada de Abraham, libro de Génesis en su capítulo 11 en el versículo 27. Y seguimos con la generación de Ismael, descendencia del hijo de Abraham y Agar, libro de Génesis en su capítulo 25 versículo 12. Luego tendremos la generación de Isaac, descendencia del hijo prometido de Abraham y Sara, libro de Génesis en su capítulo 25 versículo 19. Continuaremos con la generación de Esaú, descendencia de Esaú, hermano de Jacob, libro de Génesis en su capítulo 36. Y terminaremos con la generación de Jacob, historia de Jacob y sus 12 hijos, que se convierten en las tribus de Israel, libro de Génesis en sus capítulos del 37 al 50. Una de las críticas más ásperas y frecuentes contra la Biblia concierne al relato de la creación. Se objeta que otras naciones de la antigüedad tenían tal historia, historias que podríamos decir que son muy complejas e incluso llamarlas increíbles. Cosa que podríamos decir, que sí, tal vez sea cierto. Pero si hacemos una comparación del relato del Génesis con uno de los mejores relatos de una nación secular, hablamos nada más y nada menos que las tablas babilónicas de la creación, se puede mostrar a la superioridad del relato del Génesis. Aquí podemos mostrar el contraste. 1. Las tablas babilónicas expresan que todo empieza el caos, mientras que el relato bíblico expresa que empieza con el cosmos, y termina con la perfección de la obra de Dios. 2. Las tablas babilónicas expresan que los cuerpos celestiales son dioses, mientras que el relato bíblico expresa que los cuerpos celestiales son materia creada por Dios. 3. Las tablas babilónicas expresan una teología politeísta, es decir, que tenían muchos dioses, mientras que el relato bíblico expresa una verdad monoteísta, es decir, que hay un solo Dios. 4. Las tablas babilónicas se caracterizado por puerilidad y calidad de grotesco, mientras que el relato bíblico presenta las realidades grandes y solemnes del Dios creador, quien es santo. 5. Las tablas babilónicas presentan la obra de un artífice, mientras que el relato bíblico nos dice que Dios habló y que todo fue creado por su palabra. 6. Las tablas babilónicas están en desacuerdo con la ciencia, mientras que el relato bíblico nos dice que está de acuerdo con la ciencia, y que de hecho, hay muchos científicos que son creyentes. Bueno, querido espectador, creo que quedó bastante claro cuál relato fue el superior. Y aún más claro después de esta tremenda comparación. Pero como dicen por ahí, todo lo bueno tiene un final. Nosotros también llegamos al final del programa del día de hoy, querido espectador. Una vez más, les dejaremos las citas bibliográficas de algunas de las fuentes que utilizamos para el programa de hoy. Esperamos que les sean de utilidad y de un buen provecho. Le motivamos a que, si tiene alguna aportación, opinión o corrección, puede dejarla en los comentarios, que trataremos de leerlos todos y si podemos, darle respuesta. Muchas gracias por su visita, que tenga un bendecido y feliz resto de la semana.